con las respuestas, de manera que el que hizo pueda cotejar, pueda verificar, y si está bien, le da un tilde así, ya correcto. Si por ahí no, todavía no hizo, entonces confiere aquí, verifica, y cuando les pasen el video de esta grabación, puede ir entonces el alumno también completando, o de igual manera, si quiere completar mientras que voy leyendo, puede hacerlo, solamente que va a tener que completar de manera un poco apresurada, porque voy a ir leyendo preguntas con las respuestas. La primera pregunta del cuestionario de la unidad número 1 habla de cómo también es llamada la medicina legal. Recuerden que cuando explicamos en la unidad anterior, en el material que les proporcioné, decía, en el segundo punto, en el punto número 2, decía sinonimia o sinónimos o formas de llamarse. Y dijimos que la medicina legal puede llamarse también medicina forense, jurisprudencia médica o medicina judicial, indistintamente. De hecho, les había mencionado, y en esa unidad nos dimos cuenta que en algunas partes decía la medicina forense, en vez de decir la medicina legal, porque es lo mismo. Reitero entonces, como también es llamada la medicina legal, hay tres formas a más de llamarla: medicina forense, medicina judicial o jurisprudencia médica. Respuesta a la pregunta número 1. En cuanto a la segunda pregunta, que dice la definición e importancia de la medicina legal. Si volvemos a retrotraernos un poco a la presentación de la semana pasada, en el punto número 3, en el punto 3 de la presentación de la semana pasada decía definición e importancia, ese era el título grande. Y ahí hablábamos, y yo les dije inclusive, por favor, recuerden el slide 11 y el slide 14, porque estas respuestas tienen que marcarla y estudiar, porque ambas suelen salir en el examen. La definición de medicina legal y su importancia. Inclusive le había dicho, recuerden que está subrayado y la última frase está en negrita para que presten atención y en el momento de leer hagan eso. La definición dice que es una ciencia porque consta de un método de estudio, el cual tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse, etapas y procesos que van a identificar la comisión de un hecho o la alteración cometida sobre alguna persona o cosa. Aquí me faltó esa última frase. Aquí pido disculpas si es que completen ustedes, donde dice que es una ciencia auxiliar del derecho penal. Recuerdan, en el material estaba en negrita y dice, es una ciencia auxiliar del derecho penal. Coloquen eso también, por favor. A mí se me pasó nada más de colocar eso, pero tiene que ser así completo, está en la definición. Ciencia porque consta de un método de estudio, el cual tiene dentro de las características etapas que van a iniciar procesos para identificar la comisión o la alteración de un hecho cometida sobre una persona. Es una ciencia auxiliar del derecho penal. La medicina legal, la I-14, recuerdan, es importante porque va a decir o va a determinar si una persona está o no involucrada en un hecho punible que se haya cometido.
Reitero entonces, es importante porque va a determinar si una persona está o no involucrada en un hecho punible que se haya cometido. Reitero, recuerden, esto está slide 11 y slide 14. Van a encontrar en la unidad anterior que habíamos presentado. Tercer punto, para ser exacto. Después, en el quinto punto de ese material, decía clasificación de la medicina legal. Hoy, en el cuestionario, aparece como tercera pregunta. Y dice, ¿cómo se clasifica la medicina legal? Y hay 9 ramas. Se clasifica o se divide en 9 ramas. Pero no se olviden, antes de eso, de mencionar que el objeto de la medicina legal, el objeto de su estudio, es el ser humano, es el hombre. Porque es sobre el hombre que se cometen los delitos y es el mismo hombre el que comete también los delitos. Entonces recuerden, la clasificación de la medicina legal está distribuida en 9 ramas o 9 divisiones y cita y menciona cada una de ellas. La tanatología forense, la rama de la medicina legal que se encarga del estudio de los fenómenos de la muerte. La criminalística, la ciencia que estudia las pesquisas policiales, lo que tiene que ver con las pesquisas policiales. La tercera clasificación, que hoy hablamos justamente en la unidad número 3, la deontología forense, la ciencia del deber ser, el tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y valores regidos por la moral. La cuarta clasificación, la traumatología forense. Traumatología no solamente referente a los huesos o a las fracturas o lesiones de los huesos, sino a todo tipo de lesión que sufra el cuerpo humano. Golpes que reciba el cuerpo humano en un accidente de tránsito o también golpes o lesiones autoinfligidos. Reitero, de la traumatología forense relacionado a todas las lesiones que reciba el cuerpo humano. La quinta clasificación de las 9 que mencionamos es la psiquiatría forense. La psiquiatría es una ciencia que estudia el comportamiento normal y anormal del individuo. Y amén a ello, va a encargarse de estudiar justamente si el sujeto es capaz de responder ante un proceso penal, si la persona está loca o no está loca, y si puede responder justamente ante la justicia. Habíamos dicho, porque hay personas, hay sujetos que cometen un hecho punible y luego se hacen pasar por locos para de esa manera poder eludir a la responsabilidad. Entonces, el psiquiatra forense es el que va a analizar y va a brindar esa información a la justicia. La sexta rama o clasificación de la medicina legal es la asfixiología forense. La asfixiología, o en este caso la ciencia que estudia lo referente a la asfixia, va a hablarnos justamente de la asfixia clínica y la asfixia mecánica. Lo que nos interesa a nosotros, las asfixias mecánicas, producidas justamente objeto de una estrangulación, de un ahorcamiento, de una sumersión o de una sofocación. Eso vamos a tratar y vamos a hablar en la unidad referente a fisiología, y acá nos habla que existe una rama o clasificación de la medicina legal que trata justamente sobre la fisiología forense. La siguiente es la toxicología forense, la ciencia que estudia lo referente a los tóxicos
y las intoxicaciones. Y las dos últimas ramas o clasificación de la medicina legal es la obstetricia forense y la ginecosexología forense. Reitero, 9 clasificaciones, 9 ramas que habla justamente en ese punto. En la pregunta número 4, dice citar cuáles son las 7 instituciones. 7, recuerden el número, 7 instituciones que aportan o que colaboran con la medicina legal en el Paraguay. Y aquí tienen los 7 descritos, está también en el material de ustedes, y pueden verlo. Posgrado de la Academia de Medicina Legal, servicio médico de los tribunales dependientes de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas, el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional, el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el Departamento de Criminalística y de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, y el 7º de ellos, laboratorios forenses en el ámbito privado. 7 instituciones que aportan y colaboran con la medicina legal en el Paraguay. En la pregunta 5, pedía definir perito y peritaje. Perito es la persona que debe poseer conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica, o bien acreditar idoneidad en la materia. Tiene que entenderse por perito esa persona que conocen algo. Perito balístico, calígrafo, perito informático, distintos tipos de personas que tienen un conocimiento especializado. Y la prueba que hace el perito, el análisis que hace el perito se llama peritaje. Recuerden entonces, el peritaje es la prueba en el proceso por la cual se solicita el dictamen de un especialista sobre determinados hechos, cuya investigación y esclarecimiento requiere de conocimientos especiales. Pregunta 6 del cuestionario número 1. Hay 2 cuadros que tienen también el material y dice diferencia entre perito y testigo. Lo fundamental, lo que reitero de vuelta, tienen que copiar íntegramente así, pero lo que me gustaría que tengan en cuenta es el último punto de ambos. Primero, dice, el testigo no puede ser recusado. No puede ser recusado. No le pueden quitar del proceso. ¿Por qué? Porque el testigo es una persona que vio o escuchó o conoce lo que ocurrió. El perito sí puede ser recusado. Al perito sí se le puede quitar del proceso. ¿Por qué? Porque el perito, si no cumple los requisitos establecidos para los cuales fue convocado, o si es muy parcialista o se inclina mucho a un lado sin ser objetivo, entonces puede ser recusado. Reitero entonces, ambas cuestiones a tener en cuenta. En la pregunta 7 dice tipos de peritaje. Y son 3 los tipos de peritaje que tenemos. Son 3 los que citamos. Y son el peritaje de oficio, de parte y el peritaje dirimente. Reitero entonces, 3 tipos de peritajes. Cada uno tiene el quién solicita y cómo. El de oficio, el que es solicitado por el juez o el fiscal. El peritaje de parte es que alguna de las partes en conflicto, o el demandante o el demandado, solicita.
Y el dirimente, que es justamente para dilucidar cuando existe una controversia entre ambos y para poder ver cuál de ambos tiene la razón, el dirimente es el que brinda el apoyo o el auxilio a la justicia. Reitero entonces, tres tipos de oficios, tres tipos de peritaje, perdón, de oficio, de parte y dirimente. En la pregunta 8 dice, cita y define los 9 certificados. Primero hay que saber qué es certificado médico y a partir de ahí citar y explicar brevemente cada uno de los 9 certificados que mencionamos. El certificado ordinario de salud o enfermedad, el certificado de nacimiento, el certificado de defunción, el certificado médico psiquiátrico, el certificado de conductores de vehículos, el certificado médico para portar armas, el certificado de defunción fetal, el certificado de tratamiento quirúrgico y noveno, citamos también el certificado de exhumación. Reitero, 9 certificados para tener en cuenta y marcar. Pregunta número 9. De las 13 que hemos presentado en el primer cuestionario, dice, ¿qué es charlatanismo y qué es curanderismo? El curanderismo, el delito cometido por personas que ejercen la medicina sin capacidad o sin habilitación oficial. Y habíamos mencionado uno de los ejemplos, los médicos empíricos, o como se le conoce en Paraguay, el médico ñaná, que hace de remedios yuyo u otra forma. Y el médico habilitado, pero que promete una cura de una enfermedad a través de una fórmula secreta e infalible, es el charlatán. El charlatanismo hablaba de profesionales habilitados que prometen esa cura a un plazo fijo por medios secretos o infalibles. La pregunta 10 dice, ¿qué es el secreto y qué es el secreto profesional? Primero entender qué es secreto. Secreto es cuando decimos el estatus o que por imperio de la norma o la ley se le atribuye a un dato o información cuyo conocimiento o divulgación está prohibido. En otras palabras, secreto es la información que llega a nosotros y está prohibido divulgar, contar. Cuando conocemos algo y debemos que por la ley se exige no comentar o no divulgar, entonces, ley o norma, puede ser una norma, una costumbre también. Entonces se tiene en cuenta como un secreto. Y cuando hablamos de secreto profesional, hace mención a cuando el código de ética o cuando la norma profesional deontológica del profesional de blanco, el médico recibe una información en su actuar como médico y esta información tiene que resguardar, tiene que proteger, salvo interés superior. Un ejemplo habíamos dado, algunas cuestiones íntimas del paciente, el profesional debe guardar el secreto, salvo que éste tenga una enfermedad infectocontagiosa o algo similar en la cual el médico tenga que comunicar a la autoridad superior y al mismo tiempo entonces él sabrá cuál es el procedimiento a llevar. Pero tiene que callarse, no por eso el médico salir, Francis, el delegado, había sido que tiene tal cosa, y a todo el mundo va como una pojoca de aquí para allá. Por eso él es profesional y tiene que guardar ese secreto, no ir a divulgar a los cuatro vientos. La pregunta 11 del cuestionario dice,
Conceptos, características y elementos del acto médico. El acto médico se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión, frente al paciente y a la sociedad. Sus características son tres: profesionalidad, beneficencia y no maleficencia. Y los elementos del mismo son tres también, que habla de anunciar, prescribir o administrar como primera. Segunda, procedimientos directos o indirectos. Y como tercera, elaborar diagnóstico, pronóstico o tratamiento de las enfermedades. En la pregunta 12 de este cuestionario habla de ejemplificar qué es o en qué consiste la cesión de diploma y firma de complacencia. Recuerdan que vimos un ejemplo cuando un médico que está habilitado presta su recetario, su sello a un estudiante o a un médico sin habilitación para que ejerza como si fuese él mismo el que está trabajando. Como un ejemplo pusimos, ¿qué pasa cuando un profesional, el doctor José, llega a diciembre y quiere ir a vacacionar a Cancún, pero no quiere dejar de trabajar? Entonces le presta a Luis, que es un colega suyo, pero no está habilitado para ejercer la profesión, su carimbo, o sea, su sello y su recetario, para que él siga trabajando a su nombre. Entonces, eso es un delito, y habíamos dicho, cesión de diploma y firma en complacencia. La última pregunta del cuestionario número 1 habla sobre lex artis. Recuerden que dijimos el acto que se hace cumpliendo las normas elementales. En este caso, cuando decimos se define como el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar a los enfermos en un momento presente. Entonces, reitero, definíamos como conjunto de elementos aceptados para tratar a un enfermo en el momento presente. Esa era una definición básica del lex artis. Y lo opuesto es la mala praxis o la mala práctica, que es no contemplar este conjunto de prácticas aceptadas como propia para tratar a un enfermo. Reitero, 13 preguntas con sus respuestas que hemos compartido ahora y que pueden verificar entonces si eventualmente está correcto o si no está correcto. Entonces ustedes sabrán para ir adecuando. Reitero entonces, ese cuestionario que les pasé recientemente, preguntas con respuestas, al terminar la clase del día de hoy, voy a estar facilitando a los delegados para que puedan compartir con ustedes y ustedes entonces puedan verificar de igual manera si no tuvieron tiempo de anotar. Ya saben, cuestionario. De regente, un ejemplo no es médico, pero un regente de una farmacia, por ejemplo, que es alguien, pero él no está en el local, pero está ahí su firma y todo eso. En una clínica, por ejemplo, vamos a suponer una clínica de medicina estética, un médico estético, pero está como regente, pero él no está en el local. En estas situaciones te estoy diciendo que se utiliza mucho en Paraguay el tema de los regentes, o justamente para saber cómo sería eso entonces. Normalmente, en cuanto a la referencia a las personas, en este caso, los regentes o los habilitados, por llamarle una forma, para atender, porque el regente es la persona que está habilitada para poder atender esa farmacia, porque se presume que el farmacéutico es el que conoce el tema de drogas, de medicamentos, y viene una persona y dice, este y esto me pasa, ¿qué me recomienda? Y él tiene que recomendarle, de acuerdo a su receta, este medicamento te va a ir mejor o esta droga. Se
se entiende o se subentiende que esa persona tiene que estar en el lugar. Normalmente no ocurre como decir, hay en papeles, hay el regente y dice, un ejemplo, la regente de la farmacia que se encuentra en Ciudad del Este es la licenciada Mirta Beatriz Rojas. Pero Mirta Beatriz Rojas está trabajando en otro lugar ahora y no va a atender ese lugar. ¿Qué pasa? Si le hace firmar a otra persona en su nombre, con su firma y sello, va a estar cometiendo el delito de cesión también de diploma. Ahora, si trabaja ahí como un auxiliar o como un secretario, no pasa nada porque él no está actuando en nombre de esa persona. Se dice actuar en nombre cuando uno estampa en un documento, cuando firma en un documento o en un recetario, haciéndose pasar por otro. Ahí sí, por ejemplo, va a cometer un delito de cesión de diploma y firma complacencia. Un ejemplo, si es que vos fuiste o sos regente, ¿verdad? El regente en teoría tiene que estar en el local porque es el que va a estar asesorando justamente y contando ahí a las personas a qué se dedica o cómo es. Él tiene que conocer, el regente tiene que conocer y tiene que estar, pero en la práctica no se hace porque normalmente el regente suele estar en varios lugares al mismo tiempo. Lo que se debe es una cosa, ahora lo que se hace es diferente. Bueno, por favor, reitero de vuelta este mensaje. Traten de completar el cuestionario para ir poniendo en una carpeta y esa carpeta después archivar y tenerlo para poder estudiar. ¿Está bien? Bueno, ahora quiero comenzar por lo menos una parte de lo que es el material